anterior clase, en la clase de Zoom, habíamos quedado en la distribución probabilística normal estándar. Bueno, ahora vamos a continuar sobre este punto. Habíamos indicado que este punto se da debido a que ciertos investigadores quieren trabajar con otro tipo de áreas, ¿no es cierto? Porque en la curva normal solamente se trabajaba con 3 áreas. Entonces, surge una respuesta de los estadistas para referirse a la distribución probabilística normal estándar. ¿Qué significa esto? Que una vez que tenemos los datos, tenemos estos datos, lo primero que tenemos que hacer es estandarizar. Esta es la fórmula de Z. Lo vamos a anotar para recordarnos de que quede claro. Z es el valor estandarizado. X es cualquier valor, cualquier dato. Mu, la media poblacional. Y sigma es la desviación estándar, pero también poblacional. No se olviden que en este capítulo estamos trabajando con población. Entonces, una vez que ya sabemos qué significa nuestra fórmula, tendríamos que tener estos 3 datos para poder estandarizar, para hallar el valor de Z. Tendríamos que tener necesariamente promedios de desviación estándar y también tendríamos que tener un valor X, que generalmente ese dato se encuentra en la pregunta, ¿no? Se suele hacer una pregunta para poder estandarizar el dato. Entonces, una vez que tenemos ya esos datos, podemos reemplazar en la fórmula y tenemos el dato estandarizado. El valor de Z, que es el valor estandarizado, nos sirve para encontrar un área. Entonces, una vez que yo encuentre este valor de Z, que en este momento no sabemos cuánto es, esto nos sirve para hallar un área. Para hallar esa área, usamos la tabla Z. Les había pasado en el capítulo anterior, tienen esta tablita. En el capítulo 3 está esta tabla, ¿no? Donde vamos buscando el valor que vayamos a encontrar de Z. Se usa esta tabla y todo lo que está aquí adentro son las áreas, ¿no? Entonces se trabaja con estas áreas. Vamos a hacer un ejemplo para utilizar un momento la tabla, para poder practicar la tabla. Vamos a pensar que nos piden estandarizar el dato, nos dan, por ejemplo, un promedio de 1000, una desviación estándar de 100 y un valor de X que puede ser 1100. ¿Qué nos están pidiendo? Primero tenemos que estandarizar, o sea, hallar el valor de Z, ¿no? Una vez que ya tengo los 3 datos, les decía, aplicamos la fórmula. O sea, reemplazamos en la fórmula. Esto se llama estandarizar los datos. X será 1100 menos el promedio era 1000 dividido 100, ¿no? Entonces, hacemos operaciones. Me queda 100 sobre 100, 1. Z vale 1. Ahora, Z, el valor de Z siempre vamos a trabajar con 2 decimales. Porque en la tabla tenemos con 2 decimales. En este caso me está saliendo entero, por lo tanto, yo puedo poner, como me dicen 2 decimales, entonces 1,00, ¿no es cierto? Puedo hacer eso, se puede trabajar así. Una vez que tengo esta Z, les decía, esto nos sirve para hallar un área. Ahora, si observan su tablita, la tabla que se les ha pasado en el material del capítulo 3, van a observar que en la primera columna se encuentran
los valores de Z. La primera columna son los valores de Z y todo lo demás son áreas. Ahora estamos diciendo, vamos a trabajar con dos decimales. En la primera columna de Z, que es Z, tienen el valor entero y un decimal. ¿No? Van a ir observando, tienen con un decimal. El segundo decimal está aquí, en la primera columna. Entonces ustedes, cuando tengan los datos, el valor de Z, tienen que buscar, intersectar. Aquí buscan el entero con un decimal y luego buscan el segundo e intersectan donde está ubicado. En nuestro caso, nuestra Z es 1, 0, 0. Entonces ubicamos acá, tenemos 1,0 y el siguiente decimal es 0, entonces aquí está el 0. Bajamos 1,00 y el área es 0,3413. Entonces el área vale 0,3413. Entonces de esa manera tenemos que trabajar. Suponiendo que, pues para un poquito ver esta cuestión de la tabla, suponiendo que Z le sale 1,25, entonces tienen que hallar el área. Ya tengo Z estandarizado, agarramos la tabla, buscamos 1,25, 1,2, buscamos primero, ubicamos por acá, en la primera columna, 1,2, y el segundo es 5, ¿no? Buscamos acá, 5, entonces tenemos que intersectar. Entonces intersectamos, aquí va a ser 0,3944. 0,3944, ese es el área. 0,3944. Entonces de esa manera tienen que trabajar. Una vez que tienen el área, una vez que tengan, Z, el valor de Z, con un decimal ubican acá, el segundo decimal ubican por este lado y hacen la intersección respectiva. Luego, puede ocurrir también que tengamos el valor de Z, cuando hagamos ejercicios, que el valor de Z salga negativo. Menos 2,15, ¿no? Puede ocurrir. Si ustedes observan la tabla, todos los valores son positivos que se les ha dado, ¿no? Que tienen en su tablita, todo es positivo. Pero, como les decía, puede ocurrir que Z le salga negativo. No se olviden que estamos trabajando o vamos a trabajar con áreas, ¿no? Por lo tanto, no importa que Z les dé un valor negativo, ustedes en su tablita van a buscar como positivo. Entonces agarran su tablita, menos 2,15, entonces va a ser 2,15. Ubicamos aquí el 2,1 y el 5 va a venir por acá, la intersección, y va a ser 0,4842. 0,4842. Ahora, ojo, que si Z me salió negativo, no significa que el área va a ser negativa, ¿no es cierto? Porque no existen áreas negativas. Si Z sale negativo, el área va a seguir siendo positivo. En este signo, el signo de Z nos sirve para ubicar el gráfico, para ver el área en cuál lado del gráfico va a estar. Si es negativo va a estar en este lado y si es positivo en este otro lado, ¿no? Entonces para eso nos sirve el signo, nada más. Otra aclaración, cuando salga un valor de Z, haciendo los ejercicios respectivos, le sale, no sé, 5,63 por decir, ¿no? Entonces agarran su tablita, les decía, y tienen que hallar el área. Buscamos acá, no hay, el dato mayor es 3,09, ¿no? Esta tabla solamente es para 3,09, 0,3,9 nos da esta área. Cuando salgan datos mayores a este 3,
Entonces ustedes al ver acá no van a encontrar el dato y lo que se hace es, se toma el último dato como el área, siempre. Este último dato que es 0,4990. Entonces el área aquí va a ser 0,4990. Ese dato se va a mantener, ¿ya? Entonces de esa manera se van a trabajar ubicando las áreas en la tablita. Ahora vemos las aplicaciones de esta distribución normal estándar. Hay varias aplicaciones dependiendo del problema o de la pregunta que nos vayan a solicitar o nos vayan a pedir, ¿no? Por ejemplo, hay una aplicación, bueno, si desean, no lo anotamos, primera aplicación. La primera aplicación se relaciona en determinar el área que está debajo de la curva normal, desde la media hasta un valor determinado llamado X. Vamos a pensar en el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a, para practicar si quieren, vamos a decir que tenemos los siguientes datos. Vamos a seguir con esta cuestión del promedio 1000 y la desviación estándar 100. ¿Ya? Vamos a tener ese dato, esos datos. Nos dicen, la pregunta dice, ¿cuál es el área bajo la curva normal entre, dice, entre 1000 y 1150? ¿No? La pregunta dice, ¿cuánto vale el área bajo la curva normal entre 1000 a 1150? Si observamos, este 1000 es el promedio. Entonces, ¿cuánto vale X? X es 1150. Ese es el dato que nos están dando. Entonces, quiero saber, dice, ¿cuánto vale esta área bajo la curva normal? Una vez que tenemos los datos, estandarizamos. Reemplazamos los datos. Los datos que tenemos. Dividimos. ¿No? Restamos 1150 dividido 100, me va a dar 1,5 o 1,50, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tenemos ese dato, tenemos que hallar, dijimos, el área. Tenemos que ubicar o hallar el área. Para eso, trabajamos con la tabla. Ubican su tabla, 1,5 en la primera columna y en la segunda un 0. Entonces va a ser 0,4332. Ese es el área que estoy encontrando para esos datos. Ahora, una vez que se encuentran los datos, se encuentra el área, en este capítulo sí o sí se tiene que graficar el resultado y también se tiene que interpretar. Eso se va a hacer de acuerdo al avance que vayamos haciendo, ¿no? Entonces sí o sí tienen que ir interpretando los datos, pero sin olvidarse de graficar. Se les ha solicitado, digamos, esa situación para que podamos entender la utilidad que tiene esta curva normal. Entonces, ¿cómo sería el gráfico acá? Ya tenemos los datos. Vamos a dejar ahí el área. Hacemos
el gráfico de la curva. En la parte central dijimos que va a ir siempre el promedio. Nuestro dato X será 1150, ¿no? Por lo tanto, es esta área que hemos encontrado. Eso vale 0,4332, ¿no? Ese es el gráfico que tenemos que hacer. He hallado el área que va desde 1000 a 1150. Ese es el área, les decía, que se tiene que ubicar en el gráfico. Vamos a pensar que esos datos que tenemos de 1000 y 100 del ejemplo son los ingresos de un grupo de empleados de una empresa, vamos a pensar, ¿no? O sea, un grupo de empleados de una empresa tiene como promedio ingreso mensual, si quieren, $1000 y una desviación estándar de 100. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántos empleados tienen ingresos entre 1000 a $1150? ¿No? Entonces, hacemos la estandarización, hallamos el área, tenemos acá, y esta área tenemos que interpretar, les decía, y su interpretación puede ser de dos maneras. Podemos interpretar en porcentaje, ¿no? Que va a ser, convertimos en porcentaje y va a ser 43,32%. Entonces la respuesta diremos que el 43,32% de los empleados tienen ingresos mensuales entre 1000 a $1150. O puedo dejarlo así, el resultado del área, para interpretarlo en términos de probabilidad. Entonces, cuando se deja así como está, esto se interpreta en términos de probabilidad. Decimos que la probabilidad de que un empleado tenga ingresos entre 1000 a $1150 es 0,4332. No se olviden que las probabilidades no tienen unidades, ¿no? De esa forma o de esa manera se tiene que trabajar cuando se tiene que interpretar cuando se hace el ejercicio. A ver, hagamos un ejemplo más de este tipo. Seguimos con el promedio de $1000, desviación estándar de 100, y ahora nos dicen, la pregunta dice, ¿cuántos empleados tendrán ingresos entre 790 al promedio? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? De $790 al promedio. El promedio sabemos que es 1000, entonces X es 790, ¿no? Ya tengo los datos, lo que hacemos es estandarizar o reemplazar en la fórmula. Y nos da eso, ¿no? Ahora, si hacemos las operaciones, esto nos va a dar menos 2,10, ¿no? Entonces aquí estamos en el caso de Z negativo. Ahora, como no existen áreas negativas, entonces el área para este valor negativo va a ser positivo. Entonces buscamos en nuestra tablita, es 2,10, nuevamente en la primera columna 2,1, 2,10, sale 0,4821. 0,4821. Ese es el área. Una vez que ya tengo el área, debo graficar. Debo graficar el resultado. En la parte central siempre va el promedio, dijimos, 1000. Ahora, Z me salió negativo, por lo tanto,
a este lado debo graficar, se dice. Cuando Z es positivo, grafico este lado. Y es lógico que debo graficar este lado. ¿Por qué? Porque X es 790. 790 está antes que el promedio. Entonces vamos a pensar que está por acá, 790. Y ese es el área que estoy ubicando. 0,4821. De la misma manera se interpreta, ¿no? Decimos el 48%, 48,21% de los empleados tienen ingresos entre 790 a $1000 y la probabilidad, esa es la otra interpretación, la probabilidad de que un empleado tenga ingresos entre 790 a $1000 es de 0,4821. Entonces, en esta primera aplicación, lo único que se hace es encontrar el área a partir del promedio, ya sea para este lado o para este otro lado. ¿No? Esa es la primera aplicación, les decía, que es relativamente sencilla, ¿no? Veamos otra aplicación o otra utilidad de la curva normal estándar. Bueno, le pongamos segunda aplicación. En esta segunda aplicación lo que hacemos es relacionar o combinar, si quieren, las áreas que van tanto a la derecha como a la izquierda de la media. O sea, en este caso estoy hablando de dos áreas. Se está hablando de un área que se va a encontrar en la parte derecha y la otra área en la parte izquierda. Otra vez hablamos de los empleados de una empresa. El ejemplo, un grupo de empleados de una empresa que tienen como promedio mensual $1000, una desviación estándar de 100 $100. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿no? La consulta es la siguiente. Nos dicen cuánto vale la curva, cuánto vale el área bajo la curva normal entre 840 a $1200, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces nos damos cuenta, observamos, ninguna de estas dos es el promedio. Por lo tanto, tengo dos valores X, ¿no? Esta es una X, esta es otra X. Tengo, si quieren, X1, 840, X2, 1200. Tengo dos X. Si tengo dos X, eso significa que voy a tener dos Zetas. Z1 y Z2. Reemplazamos los datos en la fórmula, ¿no? 840 menos 1000 dividido 100, eso me da menos 1,60. La otra Z es 1200. 1200 menos 1000 dividido 100 me da 2,00. Ya tenemos las zetas. Esto me sirve, les decía, para hallar áreas. Área 1, área 2. Si usamos la tablita, menos 1,60, el área va a ser positivo, dijimos. Entonces buscamos en nuestra tablita y es 0,4452. 0,4452. Y para el 2, para el área, para Z2, va a ser 0,4772. Ya tengo las dos áreas. Tenemos que graficar.
ubicamos. No se olviden que los extremos tienen que quedar abiertos. En la parte central va a estar el promedio. En nuestro caso es 1000. Tengo dos datos, un negativo y un positivo. El negativo va a estar a este lado y el positivo a este otro lado. El negativo corresponde a 840. El dato 840. Y el positivo, vamos a pensar que está por acá, 1200. Hemos hallado dos áreas. Esta área es la de 0,4452 y esta otra es 0,4772. Hasta ahí estamos ubicando los datos. También hay que poner aquí las unidades si quieren, dólares, para entender el problema. Entonces tengo esos datos. La respuesta ahora, la interpretación de la misma manera, hacemos en probabilidades y en porcentaje. Pero la pregunta decía, ¿cuántos empleados tienen ingresos entre 840 a 1200? Entre 840 a 1200. Esa es la pregunta. Entonces, lo que yo he encontrado es el área del promedio de 840 al promedio y del promedio a 1200. Yo quiero de 840 a 1200. Entonces, tenemos que sumar. Tenemos que sumar esa área, ¿no? Entonces, sumando me da 0,9224. Y para interpretar tenemos que indicar o hacer la interpretación en porcentaje y en probabilidad. Entonces diremos que el 92,24% de los empleados tienen ingresos entre 840 a 1200 dólares. Y en términos de probabilidad, la probabilidad de que un empleado tenga ingresos entre 840 a 1200 dólares es de 0,9224. ¿No? Entonces, de esa forma se va haciendo las interpretaciones, o de esa forma se va aplicando la utilidad que tiene esta curva, ¿no? A ver, hagamos un ejemplo más de este tipo. Vamos a cambiar las X. Seguimos con los empleados 1000 y promedio 1000 y desviación estándar 100. Entonces podemos tener acá, por ejemplo, 920 y 1135. Ya. Queremos saber cuánto vale el área entre 920 a 1135. De la misma manera, ¿no? Hacemos zetas, Z1 y Z2. Z1 entonces va a salir, ya sabemos que va a salir negativo, ¿no? Vamos a ir haciendo las operaciones. 920 menos 1000 dividido esto entre 100. Me da menos 0,8. 0,8 o 0,80. Para el siguiente es 1135, ¿no? Menos 1000 dividido 100 me da 1,35. Hallamos las áreas para cada uno usando nuestra tablita. Ubicamos para el primer caso 0,80. 0,80 va a ser 0,2881. 0,2881. Y para 1,35 ubican 1,3 y luego intersectan con el 5. Va a ser 0,4115.
Ya tenemos los datos. Nuevamente nuestra curva en la parte central. 1000, esto va a estar en dólares. 920 va a estar muy cerca de 1000. Vamos a hacer proporcional también el gráfico. 920 y 1135, un poquito más separado, ¿no? 1135. Entonces estamos hallando dos áreas. Esta área vale 0.2881 y la otra vale 0.4115. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tengo dos áreas y por lo tanto tengo que sumar 0.2881 más 0.4115. Esto me da 0.6926 más entonces 0.6996. 0.9996. Ya tengo ese dato y lo vemos en porcentaje. 69,96%. Entonces decimos que el 69,96% de los empleados tienen ingresos entre 920 a 1135. O en términos de probabilidad, decimos que la probabilidad de que un empleado tenga ingresos entre 920 y 1135 es de 0,6996, ¿no? Entonces, de esa manera vamos trabajando en este capítulo. Vamos siempre estandarizando primero, o sea, una vez que tengo los datos, estandarizo, posteriormente áreas, graficar e interpretar, ¿no? En todo este capítulo, esos son los pasos que se hacen. O sea, en todo este capítulo 3, los pasos que se siguen para todas las aplicaciones son tener los datos, ya sea una X o dos X. Ahora, el ejercicio está saliendo rápido acá porque tenemos promedios y tenemos desviación estándar, pero no siempre va a ser así, ¿no es cierto? Puede ocurrir que tenga datos, un grupo de datos solamente, y las preguntas respectivas. Entonces, si solo tengo datos, tengo que saber